Saludamos la aprobación de la resolución por consenso. Valoramos especialmente la importancia de la misma, los principios y valores que defiende la misma y cómo la misma aporta en el sentido correcto de una transición democrática en Venezuela. Importante porque recordamos que la autoridad electoral declaró un presidente sin un solo documento que respaldara su decisión, sin cumplir con la ley y en flagrante contradicción con la documentación relevada por los testigos de mesa. Vemos hoy cómo el régimen persigue y oprime, cómo encarcela las voces disidentes, cómo coarta la libertad de expresión. 4 periodistas se encuentran detenidos y están siendo procesados bajo cargos de terrorismo. Equipos de prensa de medios internacionales han sido expulsados del país, se ha anulado el pasaporte a periodistas y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo que se han registrado múltiples limitaciones al derecho a la información, con bloqueos gubernamentales a herramientas digitales que van desde la propia página de divulgación de resultados habilitada por la oposición hasta redes sociales, servicios de mensajería instantánea y medios de comunicación. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar el trabajo de las personas que participaron en los equipos del Centro Carter y las Naciones Unidas, que bajo condiciones de gran hostilidad arrojaron luz sobre la situación electoral de este proceso electoral en Venezuela. Las conclusiones a que llegaron estos expertos son completamente coincidentes con el reporte que solicité a nuestro Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y que compartí 2 días después de la elección. 3 equipos integrados por los máximos expertos del mundo en materia electoral llegaron a las siguientes conclusiones. El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y no cumple con estándares internacionales. En el periodo preelectoral hubo restricciones a la participación cívica y política y la campaña fue absolutamente antidemocrática a favor del gobierno. Durante la jornada electoral, la ciudadanía se manifestó de manera masiva y pacífica a expresar su voto a pesar de las restricciones que sufrieron algunos observadores nacionales y fiscales partidarios. La noche de la elección, la transmisión de resultados funcionó bien en un principio, pero fue interrumpida de manera abrupta sin darse ninguna explicación al respecto. Sin embargo, más tarde el CNE habló de un ciberataque terrorista, pero nunca realizó las auditorías postelectorales, incluso una que hubiera sido clave para revelar información sobre los supuestos ataques externos que no han podido probar. El CNE no ha publicado aún ni una sola acta que valide sus dichos, ni tampoco resultados a nivel de mesa. Hay 2 elementos claves del informe de expertos de Naciones Unidas que creo vale la pena resaltar y abro comillas. El CNE puso en marcha medidas para la producción de protocolos de resultados impresos a nivel de las mesas de votación. Esa fue una medida de salvaguardia clave de transparencia, con varios elementos de seguridad como códigos QR y códigos de comprobación con firmas únicas, así como firmas físicas de funcionarios y agentes. Estas características de seguridad en su conjunto parecen ser muy difíciles de falsificar. El marco legal estipula que cada protocolo original impreso debe ser sellado y resguardado por los militares. Copias de los mismos deben ser distribuidas a los funcionarios de las mesas de votación, agentes de partido y observadores acreditados. Sin embargo, el panel recibió varios informes que se habían impedido a los agentes de los partidos de oposición obtener dichas copias. Además, a pesar de garantizar que lo haría, el CNE no ha publicado estos protocolos de resultados. Tampoco el Ministerio de Defensa, obviamente, ha presentado esas actas que estaba supuestamente con su deber constitucional, ese es su deber electoral de resguardar. Esto no solo lo menciona el DECO en su informe, también lo expuse ante ustedes en el Consejo Permanente del día 31 de julio.
Además, el panel de expertos de la ONU revisó una pequeña muestra de las actas publicadas por la oposición y concluyó que exhiben todos los dispositivos de seguridad los protocolos originales de los resultados. Esto sugiere que una medida de salvaguardia, clave de transparencia, estaría disponible como estaba previsto respecto a cualquier resultado publicado oficialmente. Las actas publicadas constituyen el 83.5% de los votos. Si en ese restante de las actas lo imposible, el 100% de los votos irían al candidato del régimen, no le alcanzaría. Sería claro, entonces, que habría perdido las elecciones. El alto representante de la Unión Europea acogió públicamente a hacer el trabajo de los expertos de Naciones Unidas y mencionó que en consonancia con las revisiones y evaluaciones de varias organizaciones independientes, la fiabilidad de las copias de los registros electorales publicados por la oposición, según estas copias publicadas de las actas, Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. He estado recordando todas estas par de semanas una frase que le cité a algunos de ustedes antes de la elección. Aquí todos sabemos lo que va a pasar y hay que estar preparados para eso. Aquí todos sabíamos lo que iba a pasar y debíamos estar preparados para eso. Y aquí todos sabemos lo que está pasando y debemos actuar en consecuencia. Definitivamente, no podemos nunca pedirle a la gente que se someta. Debemos exigir que cese la represión y la tortura, que se liberan los presos políticos, que dejen a los periodistas trabajar con libertad. Cuando hablamos de alternativas a una transición pacífica, definitivamente, esto fue un referéndum hacia eso. Transición pacífica es lo único que quisiera el pueblo de Venezuela. No podemos nunca, nosotros desde acá, decirles a los ciudadanos de las Américas que las elecciones no son el vehículo para llegar al poder. No podemos decir a nadie tampoco qué debe hacer. Cada uno actúa de acuerdo a su interés político, económico, social, comercial. Cada uno hace lo que entiende oportuno. En ese sentido, también hemos hecho nuestras acciones. Pedir el informe al DECO, la comunicación a la Corte Penal Internacional, la CIDH, que definitivamente eligió no aflojar, ni esconderse, ni cansar. Valoramos altamente ese compromiso demostrado en esta ocasión y en todas las demás por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no puedo citar hoy sin sentir un profundo orgullo por este sistema interamericano que aporta tanto a la democracia en la región y a los derechos humanos en la región. Ojalá los esfuerzos por lograr una transición democrática den su resultado, el resultado que no han tenido hasta ahora. Ojalá el interlocutor del lado del régimen por una vez actuara con buena fe. Salir de las dictaduras requiere el esfuerzo de todos. Obviamente que requiere una interlocución firme, que sea clara, de que no es permisible un día más de una dictadura, nunca. Esa interlocución es fundamental.
también lo ha sido para todas las dictaduras en las Américas. Han sido fundamentales quienes han denunciado las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, la represión, los presos políticos, la tortura que han cometido las dictaduras. Eso ha sido tan fundamental para recuperar la democracia como lo demás, como la interlocución, pero la interlocución firme. La interlocución no puede resbalar nunca. Es necesario su firmeza y son necesarios, obviamente, sus resultados. La comunidad internacional debe ser clara y consecuente. Y esta organización definitivamente tiene las credenciales. Ustedes las han repetido, las hemos repetido acá. Los casos de Guyana y Guatemala, esta organización demostró que sabe, que puede, que lo hizo, lo logró resultados concretos, claros, específicos de una transición a la democracia. Claros, clarísimos. Mejor que ningún otro, en ningún otro lado. Mucho mejor. Saludamos el informe de la CIDH y RELE, la Autoridad de Libertad de Expresión, respecto al uso arbitrario de la fuerza, a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a la persecución judicial y hostigamiento, censura y restricción a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, a los obstáculos a la labor de los derechos humanos. Saludamos también la respuesta que nos diera la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que está trabajando y está siguiendo los acontecimientos en Venezuela y que definitivamente los principios de colaboración y complementariedad no eximen a la Corte Penal Internacional de su deber de actuar cuando es necesario, cuando sea necesario. Gracias, señor presidente.